buenos días mis estudiantes de grado undécimo, les habla su profesor Daniel Santos. En el módulo de hoy vamos a seguir hablando de contrastes de pensamientos políticos y para ello vamos a tomar a Martin Heidegger. Pero antes de llegar a la noción con Martin Heidegger, recordemos que estamos hablando anteriormente de Karl Marx, donde Marx nos determinaba diversos tipos de pensamiento, donde relacionábamos los programas políticos como lo era el comunismo, donde determinábamos el socialismo como una noción de igualdad para los seres humanos, donde hacíamos en algún momento una relación frente al pensamiento de Rousseau y el pensamiento de Marx. Bueno chicos, entrando en materia, Martin Heidegger. ¿Quién es Martin Heidegger? Martin Heidegger es un alemán nacido en 1889 y fallece en 1976, es oriundo de Alemania. Martin Heidegger se es considerado como uno de los principales filósofos o el mayor filósofo del siglo XX. ¿Qué hace Martin Heidegger para ser relacionado como uno de los mayores pensadores? Pues Martin Heidegger quiere darle una vuelta a la filosofía y considera un pensamiento relacionado hacia el ser, pero un pensamiento que realmente determina esa noción o esa concepción de la idea de ser, ¿no? Ya tomando a los presocráticos y a muchos pensadores anteriores. Martin Heidegger es muy controversial, porque a Martin Heidegger se le considera como un filósofo nazi o se le considera como si hubiese sido parte de esa, digámoslo así, revolución o de esa revuelta nacional socialista, ¿no? Donde él en su discurso del rectorado en la Universidad de Friburgo en 1933 va a querer determinar mucho hacia la noción de identidad, donde él va a querer connotar mucho hacia el lenguaje, donde él va a querer determinar un pensamiento del ser un poco más relacionado, un poco más determinado, donde este hombre, este pensador, este filósofo va a querer determinar el ser a través de una identidad, ¿no? A través de una culturalidad. Pero recordemos que en el discurso del rectorado, lo que trata de llamar siempre es a la culturalidad, ¿no? Al lenguaje, a sintetizar que el hombre debe pensar más en las propias palabras que en las palabras que se determinan, ¿no? Lo que quiere decir que él en algunos momentos, Martin Heidegger, se llama entre este tema de contrastes de pensamientos políticos porque al dividir sus formas del ser, ¿cierto? Va a querer en cierta medida encerrar o acoger ese pensamiento de sujeto para poder relacionar lo que es la cultura y para poder relacionar qué es la sociedad, ¿listo? Ante ello vamos a hablar un poco de Martin Heidegger a través de su filosofía, tratando de coger así el lenguaje, la culturalidad y la sociedad como un punto de partida para este pensamiento, digámoslo así, nacionalsocialista o este pensamiento que también adopta el nacionalsocialismo como un tema nacionalista y para poder determinar los principios del ser y los principios del pensamiento del hombre en el siglo XX. Entonces recordemos, Martin Heidegger, alemán, es considerado, pues, lo que decíamos ahorita, ¿no? Filósofo nazi, pero entonces hay muchas más controversias que pueden ondear ese pensamiento. Una de sus obras importantes se encuentra entre la introducción de la metafísica, tiempo de historia, naturaleza, historia y estado, que acá es donde también empieza como a tomar esa identidad de la culturalidad, ¿no? Y de la nación como un principio fundamental ante el lenguaje, para de algún modo poder determinar al ser como un sujeto, ¿sí? Que no queda solamente implementado bajo una historia, sino que se fundamenta bajo su misma historia, ¿no? Eso también lo podemos ver en la introducción a la metafísica con las relaciones de Antígona. Otro de los textos relacionados por Martin Heidegger se llama ¿Qué significa pensar? Es una obra que quiere determinar ese pensamiento del hombre a través de todas sus nociones y a través de todas sus trascendencias, cómo el hombre piensa, de qué forma piensa y cómo podemos dar relación a ello, ¿no? También recordemos que Martin Heidegger, bajo todas sus cartas hacia el humanismo, bajo todos sus pensamientos, culturalistas, se le determina también como ese tipo, ¿no? Ese fundamento de nacionalismo bajo la idea del ser. Una de sus obras más importantes, ¿sí? Que es la que, digamos, la coyuntura de ese pensamiento filosófico del siglo XX, es Ser y Tiempo. Mucha gente lo cataloga como un texto 100% existencialista porque se debe determinar el ser
es más en una funcionalidad de ejecución hacia lo que él mismo se plantea, más no un ser que siempre está, digámoslo, intrínseco, está siempre quieto. Frente a ser y tiempo, se puede relacionar un pensamiento un poco más determinado, ¿no? Como también se puede encontrar en arte y poesía, donde el hombre, el ser, el sujeto siempre debe tener una contrastación frente a los objetos. Esos objetos determinan lo que son los seres y cómo podemos entender nosotros mismos como seres. ¿Qué quiere decir esto? Para Martin Heidegger, la culturalidad, el lenguaje, digamos esa idea de nación o ese nacionalismo es importante para construir un tipo de identidad. Recordemos que bajo esa noción de identidad, ¿sí? Heidegger nos va a dar ciertas contrastaciones para poder determinar qué puede ser ese principio de conocimiento para Martin Heidegger y cómo se puede tomar en esa relación de nacionalismo. Para poder entender un poco más a Martin Heidegger antes de entrar en este punto controversial, vamos a ver el siguiente video. De Martin Heidegger. Este filósofo plantea que la pregunta principal de la filosofía es la pregunta sobre el ser. Pero los filósofos a lo largo de la historia, dice Heidegger, en lugar de resolver esta cuestión, la han escurecido. ¿Por qué? Porque han tratado al ser como si fuera un ente, como si fuera una cosa. Esa cosa indefinida, eterna, perpetua del ser aristotélico y platónico. Por eso él va a diferenciar lo que es un estudio ontológico, es decir, un estudio del ser, de lo que hasta ahora se ha hecho, que son meros estudios ónticos, es decir, estudios sobre los entes. Él plantea recuperar el análisis sobre el ser a través de una analítica existencial. ¿Y cómo hacerlo? A través del hombre. Porque es el hombre quien se pregunta por el ser, quien lo interroga y quien puede dar una respuesta al respecto. Este hombre es lo que Heidegger plantea como Dasein, que es un verbo, es ser ahí, un ser en el mundo, un ser allí. Y lo diferencia principalmente de los entes, que no son en el mundo, sino que simplemente están en el mundo, es decir, están ahí. Esto lo vamos a ver analizado un poco más detenidamente. El Dasein no es un ente, el Dasein es posibilidad, es poder ser, es la capacidad que tiene cada Dasein de poder elegir en cada momento de su vida lo que quiere ser, desplegar sus posibilidades en el mundo en el que se encuentra. En cambio, los entes, por ejemplo, no sé, los animales, una roca, lo que fuese, no pueden elegir lo que quieren ser. Son lo que son y siempre van a hacer eso. Supónganse un perro. Un perro siempre va a buscar comida y refugio hasta el final de sus días. En cambio, el Dasein tiene la posibilidad de elegir, pero de elegir en un mundo, pues está arrojado en un mundo, en un tiempo que no ha elegido, ni siquiera ha elegido existir, pero está en vías de convertirse de este yecto, de este ser arrojado, en un proyecto, es decir, de llegar a ser lo que quiere ser. Proyecto que es indefinido e inconcluso durante toda la vida hasta que termina abruptamente con la muerte. Al entender esta condición de ser arrojados y de poder elegir nuestra existencia, podemos ejercer lo que Heidegger llama una existencia auténtica, que se diferencia fundamentalmente de lo que es una existencia inauténtica o Das Man. La existencia inauténtica es la del Dasein, que ha renunciado a su posibilidad de elección, de ser, de pensar, de actuar, y se deja determinar externamente por el pensamiento único o el pensamiento de lo uno, por la masa, perdiéndose a sí mismo en la multitud. Ahora bien, Heidegger plantea
que la principal herramienta del Dasein para entender al ser es su disposición afectiva, es decir, cómo se siente él en el mundo, por decirlo vulgarmente. Somos un ser hecho para la muerte. Los entes no mueren, simplemente cesan, dejan de existir. En cambio, las personas morimos. Y la muerte, dice Heidegger, es la conciencia cierta de que todas las posibilidades que en vida eran infinitas, ahora son cero. Esto genera una inmensa angustia, que es la herramienta fundamental para preguntarse por la existencia. Aceptar nuestra condición de arrojados, de libertad y de finitud es lo fundamental para vivir una existencia auténtica. Bueno, mis muchachos, siguiendo bajo la conjetura o bajo el pensamiento de Martin Heidegger, tenemos que seguir ajustando frente a esa noción o frente a esa idea del lenguaje, como ya también lo hemos visto referencia un poco en el video, ¿no? Para Martin Heidegger, el lenguaje es la casa del ser, ¿no? Donde ese lenguaje, esto que él nos va a llamar lenguaje, va a querer connotarlo frente a la relación cultural y el ser va a querer como llegar a determinarlo como una noción de identidad, ¿no? Uno de los principales fundamentos para Martin Heidegger sobre cartas hacia el humanismo y sobre, digamos, en algunas partes del discurso del rectorado, es llamar a esa identidad para poder generar un tipo de culturalidad y de esta forma crear en el hombre un tipo de ser pensante, un tipo de ser que ya no pueda relacionarse solamente con algo banal, con algo que está fuera de él, sino con algo que se determina a través de sus propios pensamientos, ¿no? Por ende nos va a decir Martin Heidegger que la relación del hombre con el lenguaje es súper necesaria, porque de esa forma vamos a encontrar lo que entendemos como identidad y entendemos como culturalidad o como cultura, donde esta identidad y esta cultura van a definir al hombre, al sujeto, bajo su propio pensamiento y bajo su propia racionalidad. Ante ello, entendemos esta noción de lenguaje, ¿sí?, como una noción necesaria para la filosofía de Martin Heidegger. Cuando empezamos a entender esta filosofía de Martin Heidegger, aquí es donde muchos pensadores, donde muchos filósofos y hasta mismos historiadores montan a Martin Heidegger como un filósofo nazi, pero no podemos connotarlo como un filósofo nazi, sino pues al contrario, ¿no? Un filósofo que está siempre al resguardo del concepto de identidad y del concepto de relación, digamos así, nacionalista frente al sujeto como un pensamiento primordial para el ser. Ante ello, Martin Heidegger también va a tener ciertas conjeturas, ¿no? Y Martin Heidegger nos va a decir, o nos va a tratar de determinar al ser, ¿sí?, bajo los esquemas y las delimitaciones propias de este, donde ese ser o ese sujeto se va a determinar bajo unos principios de conocimiento. En primera instancia vamos a encontrar al ser y el devenir, donde el ser y el devenir, él va a coger como esa idea de Parménides, donde nos va a hablar de que el hombre no es que esté en constante cambio, sino en cierta medida el hombre cambia constantemente frente a sus principios de pensamiento, ¿cierto? Martin Heidegger nos dice que lo que es propiamente también como que resiste a todo determinamiento del devenir, pero ese devenir también debe tener un principio de cambio, donde ese principio de cambio puede ajustar al hombre a diversas, digamos así, formas de pensamiento, ¿no? Por ende, Martin Heidegger va a querer coger la idea de Parménides frente a esa idea del principio de pensamiento, donde la lógica y la razón es como algo fundamental para él, ¿no? Y va a tomar ese poema didáctico de Parménides para poder generar, digamos, la noción del cambio ante el ser, donde nos va a decir que lo mismo es en sí mismo, ¿cierto? Y cómo es lo que se determina a través de que se conoce, lo que quiere decir que para Martin Heidegger acá existe como un cambio, no existe un devenir, existe un cambio que realmente está como ondeando frente a la idea del ser y cómo piensa este, ¿cierto? Martin Heidegger, frente a esa idea del devenir, también nos va a decir que este ser se sujeta a sí mismo, ¿no? Y el sujetarse a sí mismo consiste en apariencia, como también debe consistir en esencia. ¿Qué quiere decir eso? Bajo su forma, bajo su estructura, bajo su cultura, bajo su lenguaje, el hombre se va a constituir
a través de lo que puede llegar a ser esa idea de venir bajo lo único, unificador y unido que existe en el hombre, ¿no? Eso que llamamos único es el hombre en sí, lo unificador es aquello que puede, digamos, esa posibilidad del hombre, y eso unido es lo que podemos entender como alma y cuerpo, ¿cierto? Son, digámoslo así, dos sustancias que dependen mucho la una de la otra. Donde más adelante Martin Heidegger nos va a hablar de el ser y el pensar. ¿Qué es el ser y el pensar para Martin Heidegger? Martin Heidegger nos va a decir que ese ser y ese pensar se encuentra en la diferencia entre el ente y el ser, donde el ente y el ser son cosas totalmente diferentes o totalmente, digámoslo, contrapuestas. Martin Heidegger acá nos va a decir que es necesario, ¿sí?, el devenir y la apariencia que están en el mismo plano del ser y el ente. ¿Por qué? Porque a medida que el ser y el ente se trata de relacionar, coge al sujeto, ¿cierto? Vuelve al sujeto un sujeto pensante y deja que el sujeto bajo el objeto, ¿sí?, que es el mismo, como un objeto de conocimiento, se encuentre, se determine y se configure como un pensamiento único. ¿Qué quiere decir acá abajo esa idea de pensar? Pues Martin Heidegger nos va a decir que el ser, si se considera como un ente, es un ser que está arrojado del mundo, que es un ser que no piensa, no se actualiza a sí mismo y no puede estar en un constante cambio, lo que quiere pretender que ese ente es un ser inmóvil. O sea, es un ser que puede estar en movimiento, pero es un ser que no piensa, y eso no es lo que busca Martin Heidegger. Martin Heidegger busca esa relación del ser y el pensar, pero bajo la conjetura propia del ser, donde él también nos va a decir que todas esas distinciones del ser y del ente están entre ser propiamente bajo nuestros pensamientos o no ser nada a través de lo que no somos, ¿cierto? Donde el ir y el devenir tienen un principio, digámoslo así, fundamental. Donde si hablamos del ir, es que solamente se determina por una funcionalidad, donde digamos el ser solamente se puede trabajar como si fuese una máquina, ¿no? Pero esa es como la crítica que se le tiene a la filosofía del siglo XIX con Marx, donde Marx pretende que el hombre es un necesario como una mano de obra de producción, pero entonces Martin Heidegger nos va a decir el hombre no es solamente una máquina, porque el hombre debe aprender a pensar por sí mismo y debe impulsarse a través de sus pensamientos, donde esos pensamientos generen ese principio, ¿cierto? Ese principio de concepción propia del ser, del pensar, donde ese fundamento del hombre que se propone el pensamiento pueda determinar esas o de disponer de aquellas acciones propias de pensamiento, donde ese ser y ese pensar van a tener como un principio fundamental, obviamente, a ese ser y devenir bajo la apariencia y la propia estructura del ser. Entonces, ¿qué puede ser ese ser y ese pensar? Puede relacionarse bajo ese principio de que el hombre está no sometido, sino debe estar buscado a través de lo general, donde bajo ese ser y ese pensar Martin Heidegger nos va a decir lo siguiente, ¿no? En primera instancia, el representar a partir de nosotros. El ser se representa a través de sus acciones y a través de sus necesidades. En segunda instancia, encontramos el representante entendido como un establecer conexiones analíticas, donde a través de la lógica podemos identificarnos y podemos relacionarnos a través de eso que llamamos pensamiento. Y en tercera instancia vamos a encontrar que la comprensión que se representa de lo general es aquello que puede relacionar lo que es el sujeto ya a través de todos sus logos, ¿no? A través de toda su razón, a través de todas sus percepciones del mundo, donde ese pensar es justo lo que él va a determinar como un desear o como un querer y un sentir bajo unas facultades, ¿sí?, de los sentidos, bajo unas facultades de las necesidades del ser humano. Entonces, ya tenemos dos características del ser para Martin Heidegger, donde la primera se encuentra bajo sus relaciones del devenir, bajo sus relaciones del pensar, y ahora vamos a entender un poco bajo el ser y la apariencia. ¿Qué nos va a decir Martin Heidegger? Martin Heidegger nos dice que, pues como pues mucha parte de la filosofía, ¿no?, ya nos está hablando de que el hombre es tanto esencia como apariencia. El hombre no solamente puede considerarse
esencia, apariencia, ¿no? Sino que ya viendo las delimitaciones del ser, o sea, las divisiones que éste nos determina, nos va a decir Martin Heidegger frente a esa serie, esa apariencia, que al principio de diferencia aparece clara, ¿cierto? Lo que quiere decir que esa claridad del hombre es ese ser en apariencia que significa lo real a diferencia y en contraste de lo que es irreal. Lo que quiere decir acá que lo real es aquello que se funda con una verdad, mientras que lo irreal es lo que no puede estar auténtico en el hombre. Digamos que él acá en esta idea de la apariencia va a decirnos qué es lo auténtico y qué es lo inauténtico, donde recordemos muy bien que Hegel en algún momento de su filosofía va a querer determinar eso auténtico y eso inauténtico como el hombre que piensa, el hombre que no piensa, donde esa filosofía del siglo XIX se ajusta mucho a sus pensamientos o algunos pensamientos de Hegel, donde nos va a hablar del ser auténtico, del ser inauténtico, y nos va a decir que ese ser auténtico e inauténtico son dos seres distintos. Acá claramente Heidegger nos va a plantear esa idea de autenticidad y de inautenticidad frente al proceso propio de ser y de venir del hombre, ¿no? Recordemos que esto que estamos llamando devenir es algo muy importante para el pensamiento de la filosofía de Martin Heidegger, donde este devenir ya nos está determinando este pensar y donde ya también está determinando esto que llamamos apariencia. Entonces recordemos que lo aparente es lo que aparece a veces, ¿cierto? No es lo que siempre está constante. Y es lo que desaparece de manera inmanente frente a la contraposición con el ser, ¿sí? Lo que se entiende como algo constante. El hombre es y no es al mismo modo de lo que puede llegar a ser. Donde ese ser y esa apariencia para Martin Heidegger va a quererlo llamar como un sentido precisamente y propio del ser, ¿cierto? Donde esa apariencia es algo que es originario del hombre, donde acá podemos entender esa apariencia como una culturalidad, donde esa culturalidad lo que va a querer es fundamentar el principio de las determinaciones propias de la existencia del ser. ¿Por qué existe el ser? Lo decíamos anteriormente. Porque el ser está en un constante devenir donde ese pensar crea en el sujeto un tipo de relación diferente ante lo que es el ser y lo que puede llegar a ser el ente, ¿sí? Y este pensar y este devenir se deben determinar por lo que se llama apariencia, donde esa existencia, como nos va a decir Martin Heidegger, es el ser en determinación fundamental, una determinación primaria de lo que es el ser en lugar propia de su verdad, ¿cierto? Esa apariencia del ser es lo que determina su propia verdad a causa de las conexiones esenciales únicas entre aquello que vamos a llamar pensamiento o que vamos a llamar razón y que vamos a llamar autenticidad, ¿sí? Frente a la existencia propia del pensamiento del ser, donde esta verdad pretende la esencia del ser, ¿sí? Frente a lo que ya es un ente. O sea, hablábamos acá del pensar como la diferencia entre ser y ente y llegamos acá a la idea de apariencia, donde hablamos del ser como fundamento propio de pensamiento, donde ya no se puede determinar un ente, porque el ente se entiende, ¿sí? A través de que es materia, a través de que es forma, pero a través de que piensa, ¿sí? Esa apariencia también tiene una transformación frente a ese pensar. Frente a ello, Martin Heidegger también va a querer relacionarnos el ser y el deber ser, donde ese ser y ese deber ser quiere aclarar el ser en determinadas ideas, donde va a decir el ser es toda potencia, el ser es toda relación, el ser es todo pensamiento y origen esencial de la separación entre el ente y el ser, donde el deber ser tiene que ser en un fondo mismo desde un comienzo histórico, desde un comienzo cultural, donde ese comienzo histórico, donde la historia es aquella que da la realización propia de los valores del ser humano, ¿cierto? Donde esos valores, donde esa historia y donde esas conjeturas se perciben ante el ser como una idea y una idea de modelo y como tal impone una medida principal para el fundamento de ese deber ser, ¿no? Donde ese deber ser quiere relacionar mucho lo que ya habíamos hablado anteriormente frente a lo que es la identidad, la culturalidad, es que podemos llamar nacionalidad, donde en alguna parte Martin Heidegger nos habla en su texto Introducción a la Metafísica y nos dice,
Es de suponer que entendemos, ¿sí?, la relación de lo que ya puede ser un aporte a la filosofía nacional, ¿sí?, donde ese nacionalsocialismo se puede entender absolutamente como una verdad interior ante la magnitud en este movimiento, ¿cierto?, donde el saber con el encuentro entre el ente y la técnica propia de este encuentro entre el saber y el ente ya nos va a determinar un deber ser, ¿cierto?, frente a un planteamiento contemporáneo donde las totalidades y los valores del hombre se deben relacionar en principio fundamental de su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Sí, para Martin Heidegger es muy importante la historia frente a ese deber ser y ese resguardo cultural como principio fundamental de conocimiento ante el ser. ¿Qué quiere decir esto? En cierta medida, Martin Heidegger, al llamar a esa idea nacionalista, al llamar a esa idea culturalista o identitaria, aquí es donde van a ver la coyuntura de Martin Heidegger, donde Martin Heidegger frente a su filosofía, en cierta medida está tratando como de criticar esa filosofía del siglo XIX en relación o en connotación a lo que podía entenderse como la filosofía socialista, la filosofía donde se dan principios bajo las ideas del proletariado, pero digamos que se delimita un poco frente ya a un siglo XX, donde el cambio, donde las cuestiones sociales están en constante ya de deterioro, donde ya estamos hablando ya de una economía un poco más fuerte, donde el hombre ya es un sujeto que se debe determinar a través digamos, de distinciones políticas, donde estas distinciones políticas se van a derivar mucho de ese pensamiento nacionalista, ¿no?, donde el nacionalsocialismo con Adolfo Hitler va a querer, digámoslo así, argumentar o consolidar un principio de identidad, de culturalidad para la Alemania que se está viviendo en época de guerra y la Alemania que se está viviendo en periodo entre guerras, ¿no? Es una Alemania que está decaída, es una Alemania que está azotada bajo la economía, que está azotada bajo la política, que está azotada bajo su culturalidad, y llegado Adolfo Hitler y da ese boom, ese paso, ese camino hacia lo que puede ser ese principio de identidad. Y aquí es donde aparece esta idea del ser también de Martin Heidegger, donde se va a determinar en 4 aspectos, ¿no? Ser y devenir, ser y pensar, ser y apariencia, y ser y deber ser. Donde recordemos muy bien entonces, el ser y el devenir es que el ser está en constante cambio, ¿no? Es necesario, debe encontrarse a sí mismo y siempre estar en constante cambio. El ser y el pensar es aquel ser que deja de ser ente para ser, ¿listo? Para poder ser una potencia propia de pensamiento. El ser y la apariencia es ese constante necesario entre que el ser sea un ente y en que el ser sea ya una potencialidad propia de pensamiento, donde el ente y el ser pueden ser lo mismo, pero solamente que el ser que se vuelve Dasein es aquella persona que aumenta o que se inyecta frente a los pensamientos y sus nociones propias de conocimiento. Y por otro lado tenemos al ser y al deber ser, que determina mucho ya lo que es la culturalidad, donde nos dice que lo que planteamos anteriormente, donde la historia no es otra cosa que la realización propia de los valores, donde nosotros nos determinamos a través de nuestra historia, y nuestra historia lo que va a fundamentar lo que el ser es a través de sus pensamientos y a través de sus relaciones propias de conocer el mundo, ¿no? Determinamos entonces valores, determinamos entonces las totalidades propias del ser, donde ese ser se determina bajo esa voluntad de poder, ¿cierto? Esa voluntad de poder que sujeta esos valores, ese rescatar cultural que tiene para la Alemania del siglo XX y genera un tipo de pensamiento frente a las nociones del ser. Bueno chicos, entonces no me queda más que agradecerles. Recuerden que les habló su profe Daniel Santos.